Bien, aquí estamos para continuar retomando estos conceptos de las bases neurofisiológicas que sustentan el desarrollo del aprendizaje del lenguaje. Si tenemos en cuenta las fuentes de activación de la primera unidad funcional y las tres leyes específicas que regulan la segunda y la tercera unidad funcional, vamos a poder comprender cómo se da en el proceso de desarrollo de la persona estos componentes que van a permitir el aprendizaje de múltiples destrezas en tanto actividades superiores. La actividad funcional del sistema nervioso central va a estar dada a partir de la generación de fórmulas némicas o engramas o huellas que se van a determinar en esta corteza cerebral y la coincidencia en el tiempo de varios mensajes van a permitir que con la repetición y con la variación se establezcan una serie de estereotipos que forman parte de una cadena de engramas organizados y al estabilizarse estos estereotipos dan lugar a los procesos nóxicos, práxicos en primer término y luego a los procesos del lenguaje. La repetición de estos mensajes van a dar la estabilidad al repetirse, pero a su vez la variación va a hacer que flexibilicen, es decir, que en este abanico de posibilidades de mensajes se van a establecer diferentes estereotipos. Ustedes conocen la definición de la anoxia como conocimiento y reconocimiento sensorial, la praxia como este aprendizaje de actividades complejas que tienen un fin determinado, y el lenguaje que comprende los procesos de codificación y decodificación. Esta actividad funcional del sistema nervioso se da gracias a procesos diferenciados que van a estar determinados genéticamente. El aprendizaje implica el pasaje de una etapa a otra de mayor complejidad y van a intervenir en ese proceso de aprendizaje la maduración biológica, tanto en los procesos de histogénesis, que son aquellos de cambio y migración que se producen en la etapa prenatal. Esta morfogénesis va a permitir la migración de las células nerviosas en el periodo embrionario. Esta histogénesis, por supuesto, es un componente genético, es un mensaje predeterminado que tenemos las personas y que van a actuar en el proceso embrionario. Si no hay ninguna anoxa que intervenga en esa etapa, el proceso va a ir desarrollándose de acuerdo a ciertas pautas evolutivas. Y por otro lado, la maduración biológica también permite la odogénesis. La odogénesis, entendida como vía o como camino, fundamentalmente es postnatal. Va a formar parte de todas esas prolongaciones nerviosas que van buscando dianas, van buscando los contactos sinápticos en función a los distintos estímulos que van a aparecer. Por lo tanto, en esta maduración biológica va a haber un componente genético predeterminado y un componente de epigénesis, epigenético. Esto tiene que ver con su entorno. Ese entorno va a estar condicionando los estímulos que aparecen
y que van a conformar ese entramado de engramas y luego con su organización de los diferentes estereotipos. Es así como desde la neurofisiología se alcanza el concepto de aprendizaje fisiológico. El aprendizaje fisiológico surge de la interacción del individuo con el medio. Por lo tanto, se deben tener en cuenta estos dos aspectos. El evolutivo genético, por un lado, que se puede reconocer y determinar, identificar el surgimiento de adquisiciones que son propias de cada etapa. Así es como nosotros cuando un niño nace esperamos que en determinado momento pueda mirar un objeto y seguirlo, o que luego sostenga su cabeza, o que, por ejemplo, la succión se haga más dirigida y más organizada. Todo esto que estamos esperando depende del proceso genético. Y también hay procesos fisiológicos que van a depender de la actividad nerviosa superior, es decir, de esa maduración de procesos básicos de excitación y de inhibición que van a ir dando la armonía del funcionamiento de ese sistema nervioso central. Este camino por recorrer es lo que nosotros tenemos en cuenta para el proceso de aprendizaje en general y en particular del lenguaje. Entonces, reconocemos también que existen dispositivos básicos para el aprendizaje. Entre esos dispositivos básicos para el aprendizaje hay uno primordial que es la motivación. La motivación es la tendencia favorable para alcanzar metas. La motivación va a ir cambiando en nuestras distintas etapas evolutivas. En el proceso de la vida, las motivaciones van a ser primero cubrir necesidades básicas y luego van a ir tendiendo hacia necesidades más de tipo sociales, además de cubrir las básicas, por supuesto. Esta tendencia favorable para alcanzar una meta predispone a el aprendizaje. La atención es otro dispositivo fundamental y es un componente del dispositivo básico de aprendizaje que también varía durante la ontogenia, durante nuestro desarrollo. Básicamente, podemos reconocer dos aspectos fundamentales de la atención, que es la atención fásica. La atención fásica es una atención breve, brusca y de tipo refleja. Esta atención fásica es la que caracteriza, por ejemplo, al niño recién nacido, que puede responder a estímulos, pero en un tiempo breve. Luego, con el tiempo, con la madurez del sistema nervioso también, va a aparecer la atención tónica. Esa atención tónica es una atención sostenida que en principio es para un tipo de estímulo, es decir, que estaría respondiendo un analizador sensorial y luego va a alcanzar más combinación de distintos tipos de estímulos sensoriales. Esta atención tónica es fundamental en el aprendizaje de noxias, de praxias y del lenguaje. Y por último, también reconocemos como un dispositivo básico del aprendizaje la memoria. Esa memoria tiene distintas características. En principio, hay una memoria automática. La memoria automática es aquella que corresponde a las propias de cada analizador. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las leyes que regían a la segunda y tercera unidad funcional? Bien, estas leyes son las que van a dar la base para que determinados estímulos vayan marcando su huella, determinando los engramas para cada analizador. Es así como esta memoria automática va a dar lugar a la estabilización de los estereotipos para noxias, praxias y lenguaje.
También hay una memoria inmediata. La memoria inmediata que corresponde a las imitaciones en el instante. Esto es propio, lo vamos a ver cuando veamos el desarrollo ya en el niño, particularmente, cómo el niño va en su madurez aprendiendo a imitar gestos o movimientos que realizamos delante de él como parte de un juego. Las nanas, los juegos de manitos, los gestos que realizamos, todos estos corresponden a una respuesta de memoria inmediata. Luego aparece en el desarrollo la memoria de conservación que nos permite evocar situaciones o hechos, acontecimientos en el tiempo, que también tiene una realización gradual, porque en un primer momento el niño va a recordar lo que está próximo al presente, pero luego en la primera infancia y en la segunda infancia, estos tiempos de recuperación de lo histórico va a ser mayor. Y otro tipo de memoria que reconocemos como memoria inespecífica, que va a formar parte de esa memoria fundamental para los procesos de aprendizaje pedagógico. Entonces, en base a estos dispositivos básicos del aprendizaje, más la habituación, que es aquella que aparece cuando los estímulos que no forman parte de un aprendizaje o de una situación puntual a la que respondemos, atenúan la atención para ese estímulo determinado. A partir de estos conceptos, entonces nosotros vamos a tener en cuenta cómo se da el proceso de aprendizaje fisiológico. Y para ello vamos a apelar a las bases de los procesos de condicionamiento. Por eso es que vamos a identificar los reflejos incondicionados, que son aquellos que responden a necesidades básicas en la persona humana. Estos conceptos nos van a permitir ver cómo justamente el desarrollo de ese sistema nervioso central se da gracias a procesos de estímulo del medio. Para ello vamos a estar teniendo en cuenta esas leyes que nos explican cómo hay una organización jerárquica de las células corticales, hay diferenciación de células, hay áreas primarias con células modales que son específicas para un tipo de estímulo. Luego hay áreas secundarias que combinan estos estímulos y comienzan a regularlos y a dejarlos asentados y guardados como procesos de memoria automática, y áreas terciarias que van a permitir la conexión con diferentes analizadores. Esto va a permitir la complejidad de las funciones nerviosas superiores en la persona humana.